Hola, hoy día queremos continuar con nuestras reflexiones, pero hoy día empezando una temática nueva de nuestras reflexiones. Y queremos adentrarnos un poquito en lo que es la oración modelo que Jesús nos dejara, el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Así que durante estas reflexiones que vamos a tener estos días, estaremos analizando las peticiones y todo lo que es esta oración que encontramos en este pasaje. Pero hoy día yo quiero leer solo los primeros versículos que anteceden a la oración del Padre Nuestro, que está en los versos 5, 6 y 7, que dicen: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta ahí. La oración es considerada como una práctica digna que los cristianos, los hijos de Dios, debemos llevar adelante todos los días. Debemos practicarla en todo momento. El apóstol Pablo nos llama a orar sin cesar. La oración es el respirar de un hombre hacia Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Es donde el hombre habla con Dios. Ahora, la oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oración para todo tipo de evento, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, la lluvia, el salir o entrar en la ciudad, etc. Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objeto o objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias, estas llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas al día para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de oración era la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía a las 12 y la hora novena a las 3 de la tarde. Por eso el salmista declara en el capítulo 55, versículo 17: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También encontramos que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Dice el capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y al parecer, los discípulos continuaron con la costumbre después de Pentecostés, porque en Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan
subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono. Se practicaba no de corazón sincero, sino como robot programados para tal cosa. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos, como el templo y las sinagogas. Esto causó el problema de pensar que Dios estaba confinado solo a ciertos lugares. Finalmente, los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes, Dios las escucharía. Pero lo que quiero llamar su atención a esta hora, estimados amigos y hermanos, es a dos cosas, dos maneras de orar. La manera incorrecta de orar. Y dice el versículo 5 del capítulo 6, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa. Una vez más Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer las cosas. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Sin embargo, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a los demás. Entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz a cuello, donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos y halagos con el fin de llamar su atención. De igual forma, los fariseos y escribas solían hacer elocuentes oraciones en voz alta con el fin de que los demás los escucharan y los alabaran por su gran retórica. Nuestro Señor lo dice de la siguiente forma: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Dice Lucas 18, 11 y 12, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estos métodos de oraciones públicas caían en la ostentación. Los fariseos solían ponerse en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles y hacer sus oraciones en voz fuerte para que la gente los admirara por sus elocuentes palabras y gran piedad. Al final Jesús dijo que los tales ya tienen su recompensa. Ahora, queridos amigos, tenemos que ver la oración correcta. Dice Mateo 6, 6 al 8, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso es lo que veremos en la próxima meditación o reflexión. Pero queridos amigos, Dios detesta las palabrerías. Dios detesta que los hombres traten de impresionar a Dios, porque nunca lo impresionarán. O traten de impresionar al hombre, posiblemente sí lo impresionen, pero Dios conoce el corazón. Oraciones incorrectas, no ser como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, solo para ser visto de los hombres. Y el Señor dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la próxima reflexión estaremos viendo la manera correcta de orar y después nos introduciremos en la oración modelo del Padre Nuestro. Que Dios te bendiga.